botas americanas en suelo ucraniano, tanques Abrams rodando hacia el este y F-16 dominando los cielos, todo dirigido directamente a empujar a Rusia hacia atrás. Es la pesadilla de la que Rusia se ha jactado en un escenario con consecuencias impredecibles. ¿Podría ser esto el cambio de juego que Ucrania necesita, o la chispa que enciende un fuego mucho más grande? Después de 30 meses, las fuerzas invencibles de Rusia parecen más inestables que nunca, especialmente después de la audaz incursión de Ucrania en Kursk. Mientras el rescate de 250.000 millones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha sostenido a Ucrania en la batalla, el reciente paquete de ayuda estadounidense, con nuevos Patriots y los ansiados F-16, podría inclinar más la balanza. Pero si Estados Unidos desplegara tropas, sería un juego totalmente distinto. Prepárate mientras exploramos las posibles consecuencias si Estados Unidos aumenta la presión en Ucrania. Si Estados Unidos decidiera aumentar la presión, Putin podría finalmente recibir la advertencia que ha estado evitando. Pero si las mareas cambian a favor de Rusia nuevamente, es probable que Putin lance todo lo que tiene contra Kharkiv o incluso Kiev. Después de todo, su primer intento en el 2024 en Kharkiv fue un desastre cómico, con infantería mal equipada marchando sin apoyo de tanques, solo para sufrir pérdidas masivas y no ganar terreno. Ahora apuesta por los números para compensar todo lo demás. Con las nuevas conscripciones de Rusia atrayendo a 300.000 soldados por año y los reclutas contratados aumentando las filas a 1.3 millones, Putin podría apostar todo a una estrategia de cantidad sobre calidad, esperando ocupar Kharkiv por pura ventaja numérica. Y eso es exactamente donde los Estados Unidos podrían decidir intervenir y recordarle por qué la calidad y la estrategia importan. Veamos lo que una implementación efectiva de Estados Unidos en Ucrania podría lograr en el terreno. Primero, ¿cuántos soldados tienen los Estados Unidos a su disposición? La respuesta es bastante, pero no todos estarán entrenados para misiones ofensivas. Solo el ejército de los Estados Unidos tiene aproximadamente 450.000 personal activo, y las otras ramas de los Estados Unidos forman. Los otros 770.000 miembros activos del servicio son militares. Sin embargo, la mayoría de estos soldados se encuentran desplegados en el territorio continental de los Estados Unidos o en Hawái. Aproximadamente 100.000 tropas estadounidenses forman contingentes casi permanentes en bases militares dispersas por toda Europa, principalmente en países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De esos, aproximadamente 35.000 están estacionados solo en Alemania. Estos soldados podrían ser de los primeros en ser reubicados de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya que su presencia allí es para reforzar las defensas contra Rusia. Sin embargo, Estados Unidos no es ajeno a las operaciones militares en el extranjero, como los casi 20 años de guerra contra el terror en el Medio Oriente. Durante el auge de la guerra en Irak, Estados Unidos desplegó más de 170.000 soldados en el país, pero el personal generalmente fluctuaba entre 100.000 y 150.000 tropas durante gran parte del conflicto. Con esta estimación, no es imposible sugerir que Estados Unidos podría ser capaz de desplegar hasta 100.000 soldados en Ucrania relativamente rápido para reforzar las defensas locales y evitar que Rusia avance más en el país. No solo los soldados marcarían la diferencia en Ucrania, sino también el equipo militar, los vehículos y los aviones de los Estados Unidos. ¿Qué usaría el ejército? Algunas de las adiciones más notables que los Estados Unidos aportaría. Seguramente transportaría a Ucrania más tanques M1 Abrams y vehículos de apoyo de infantería M2 o M3 Bradley. En enero de 2023, Biden anunció que Estados Unidos estaba donando 31 tanques Abrams a Ucrania, suficientes para equipar un batallón completo. Desde entonces, varios de los tanques han sido destruidos por drones rusos, pero los Estados Unidos posee más de 4.600 tanques, la mitad de ellos en servicio activo y listos para ser desplegados. Los vehículos de apoyo Bradley han probado su eficacia en Ucrania, destruyendo tanques rusos sin apoyo adicional. Ucrania recibió 186 de ellos como parte de la ayuda estadounidense. Los Estados Unidos tienen alrededor de 2.100 M2 Bradleys y 1.200 M3 Bradleys en servicio activo, así como los increíblemente versátiles vehículos Stryker, que suman más de 4.000 en servicio activo. Una pequeña porción de estos vehículos bastaría para aumentar significativamente la fuerza terrestre de Ucrania en el conflicto y repeler a Rusia. Además, es probable que el ejército de los Estados Unidos lleve muchas de sus defensas antitanque y antiaéreas a las líneas del frente, incluyendo los famosos Patriots y Javelins. Los Javelins son misiles antitanque portátiles de disparo y olvido suministrados por Estados Unidos. Ha enviado al menos 7.000 a Ucrania como parte de los paquetes de ayuda. Se les ha llamado Sun Javelins debido a su efectividad para hacer explotar tanques T-90 soviéticos y más antiguos. Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CCIS, Estados Unidos
Se estima que cuenta con un arsenal adicional de entre 15.000 y 18.000 Javelins listos para usar, y puede adquirir hasta aproximadamente 6.500 al año. Esto implica que si Estados Unidos solicita más Javelins para justificar el envío de más de su inventario a Ucrania, tardaría poco más de 4 años en recuperarlos. En el frente antiaéreo, Estados Unidos no solo cuenta con los Patriots para llevar a la batalla. Los Stinger son misiles de última generación que Estados Unidos ha ido solicitando en menores cantidades con el paso del tiempo. Se estima que Estados Unidos ha enviado alrededor de 2.000 misiles Stinger a Ucrania en los últimos años. El ejército tenga alrededor de 8.000 de estas armas antiaéreas en stock. Dado que el Departamento de Defensa necesita reemplazar el Stinger, no sorprendería si el ejército de Estados Unidos decidiera usar la mayoría del stock contra Rusia antes de que quede obsoleto. Comparemos el estado actual del ejército ruso para referencia. Según las estadísticas más recientes, el ejército ruso tiene aproximadamente 1.3 millones de personal activo. En teoría, esto equipara a las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los soldados de los Estados Unidos y los rusos. Rusia emplea un modelo de servicio militar mixto que combina la conscripción y el contrato. Según los números de conscripción propuestos, los reclutas más recientes se inclinan ligeramente hacia los conscriptos en lugar de los soldados contratados. Aunque eso puede no parecer una gran diferencia, lo es y por 2 razones simples. En primer lugar, no se prevé que los conscriptos rusos sean desplegados en misiones fuera de Rusia. Esto implica que aunque las fuerzas rusas puedan superar en número al ejército ucraniano y lo que Estados Unidos desplegaría, la cantidad de soldados que Putin puede poner dentro de Ucrania probablemente sea mucho menor. Además, los conscriptos rusos no tienen un entrenamiento adecuado. Los campos de entrenamiento rusos no se parecen en nada al entrenamiento básico de combate estadounidense, y depende de cada unidad elaborar y supervisar el plan de entrenamiento para los reclutas. Históricamente, esto ha generado grandes disparidades en el entrenamiento y habilidades de los soldados rusos. En ciertos casos, los oficiales de entrenamiento fueron destituidos tras años de incumplir los estándares militares del país. De acuerdo a informes de prisioneros de guerra capturados durante el asalto de Ucrania en la región de Kursk, algunos reclutas solo recibieron 1 o 2 semanas de entrenamiento básico antes de ser enviados a sus puestos. Cabe destacar las pérdidas que sufrió Rusia durante el transcurso de la guerra. El Ministerio de Defensa ucraniano informa una estimación de aproximadamente 650.000 bajas rusas, muertes y lesiones que impiden el futuro servicio militar. Si tomamos el valor nominal de 1.3 millones y estimamos que Rusia ha ganado aproximadamente la misma cantidad de soldados en meses recientes, la mitad del personal disponible para Rusia proviene de reclutas nuevos. En Rusia, los soldados contratados firman por 2 años, mientras que en Estados Unidos lo hacen por 4. Ofrecen sus contratos militares. Todos estos factores combinados significan que el soldado ruso promedio tiene mucha menos experiencia y entrenamiento en la guerra real. Y eso es solo en el frente del personal. Durante todo el 2024, el ejército ruso ha tenido dificultades significativas para avanzar en Ucrania, a pesar de utilizar algunas de las armas y equipos más modernos a su disposición. Pero el equipo ha demostrado ser poco confiable. El tanque de batalla principal ruso, el T-90, debería haber superado por años al armamento ucraniano al comienzo de la guerra. No obstante, las donaciones de misiles antitanque de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en especial los Javelins, y el advenimiento de la guerra con drones han reducido el impacto de los T-90 en el resultado de los combates. Comparado con los tanques Abrams, los T-90 tienen un defecto mortal. Los sistemas de autocarga almacenan la munición de repuesto debajo de la torreta y entre las orugas, con una protección limitada de una carcasa delgada. Los ucranianos han usado misiles de largo alcance o drones para atacar la munición de repuesto. Al golpear, la munición explota, haciendo estallar el tanque desde adentro hacia afuera, fenómeno a veces llamado decapitación explosiva. Considerando que el ejército de los Estados Unidos traerá armamento mucho más moderno a la contienda, los rusos realmente no podrán competir en el terreno. Con más sistemas antitanque, Rusia será una amenaza menor para las defensas ucranianas apoyadas por Estados Unidos. Ucrania ha estado atacando las principales líneas de suministro y depósitos de municiones rusas más allá del Donbass con artillería de largo alcance. Los ataques del 18 y 21 de septiembre a 2 depósitos de municiones cerca de Toropetsk y Tikhoretsk son ejemplos recientes, con imágenes de satélite mostrando depósitos en llamas y edificios cercanos casi totalmente destruidos. Si los Estados Unidos deciden asumir también la parte ofensiva de la campaña, pueden aportar aún más capacidad de artillería de largo alcance con High Mobility Artillery Rocket System, IATACOM. Probablemente pueda aislar rápidamente a Rusia del frente de batalla con esos recursos. En el escenario optimista,
Estados Unidos despliega entre 100.000 y 150.000 tropas en Ucrania, junto con tanques, misiles y defensas antitanque y antiaéreas. ¿Pero luego qué? Es probable que los ejércitos combinados puedan repeler la fuerza de invasión rusa en pocos meses si Ucrania mantiene la ventaja de ritmo obtenida al invadir Kursk y atacar líneas de suministro vitales y bases militares. La presencia de Estados Unidos mejorará sus posibilidades de éxito. Los sistemas antiaéreos del ejército de Estados Unidos pueden repeler los ataques con misiles rusos, reduciendo las bajas para Ucrania. Todo esto implica que los Estados Unidos podrían lograr el escenario optimista, pero probablemente no sea el caso. En su lugar, debemos enfocarnos en un escenario más realista. Si Estados Unidos decide involucrarse en Ucrania, Rusia se vería obligada a declararle la guerra en respuesta. Esto seguiría la doctrina más reciente de seguridad y defensa nacional rusa. En resumen, si Estados Unidos desplegara tropas en Ucrania para ayudar directamente al país, esto podría considerarse una declaración de guerra de los Estados Unidos a Rusia. La participación de Estados Unidos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte genera incertidumbre sobre la situación resultante. Dado que Estados Unidos podría ser considerado el opresor al desplegar sus tropas contra Rusia, es probable que el artículo 5 no se active. En consecuencia, el conflicto sería entre Rusia y Estados Unidos, pero solo si Rusia no ataca directamente a Estados Unidos, bases militares o activos que no forman parte de las defensas ucranianas. Aún así, el artículo 4 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte podría entrar en vigor. El artículo 4 establece que los miembros consultarán entre sí cuando, según cualquiera de ellos, se amenace la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguno de los miembros. Estados Unidos podría argumentar que la guerra de Rusia contra Ucrania en territorio estadounidense amenazaría la seguridad de Estados Unidos o de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, vecinos a Rusia. La ligera vaguedad de la redacción no ayuda a aclarar las cosas aquí, pero independientemente de lo que suceda, el punto final más probable es que Rusia entre en guerra abierta contra toda la coalición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En este escenario, Estados Unidos gozaría de mayor libertad de acción contra Rusia. Además, como muchos países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte han estado preparando su presencia militar ante una posible agresión de Rusia, esta terminaría siendo invadida en varios frentes, con pocas opciones de contraatacar. Uno de los frentes más disputados rodearía a Kaliningrado. Este enclave ruso está rodeado por países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y ha experimentado una militarización significativamente mayor durante la década de 2010. Un informe de 2018 de la Federación de Científicos Americanos sugirió que un búnker de armas nucleares modernizado en el enclave sugeriría que Rusia está trasladando algunas de sus armas avanzadas allí. La cercanía de Kaliningrado a los países bálticos indica que Rusia planeaba inicialmente un ataque a Lituania desde dos frentes, Kaliningrado y Bielorrusia. Polonia, siendo uno de los miembros más militarizados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, probablemente sería el primero en responder a cualquier acción hostil en la región. Finlandia y Suecia, nuevos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, podrían entrar desde el norte para fortificar los estados bálticos y prevenir que la flota de Kaliningrado opere en el mar Báltico. En algunas estimaciones, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ocuparía toda la región de Kaliningrado en 2 semanas. Separado de Rusia, es probable que el enclave siga bajo control de la Organización del Tratado del Atlántico Norte durante la siguiente etapa de la guerra, adentrándose en territorio ruso. Después de eso, probablemente la guerra defensiva en Ucrania se convertirá en una ofensiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Rusia, con un resultado difícil de estimar. Una de las principales razones detrás de la incertidumbre es el terrible historial de invasiones a Rusia por otros países, especialmente cuando se acerca el invierno. Los invasores esperanzados incluyen a los suecos, los franceses y los alemanes 2 veces. Cada vez, los rusos lograron repeler la invasión antes de que alcanzara Moscú. Sin embargo, es probable que las armas y tácticas modernas cambien la ecuación. Con artillería de largo alcance, misiles y drones capaces de viajar cientos de millas, las fuerzas estadounidenses podrían devastar las ciudades rusas incluso antes de que las tropas terrestres entraran en territorio ruso. Es probable que Estados Unidos no tenga más opción que realizar un golpe decisivo o arriesgarse a repetir lo que Rusia hizo en Ucrania en 2022, atacar ineficazmente y causar una guerra de desgaste. La mayor parte de la estrategia de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte se centrará en llegar a Moscú y eliminar el Kremlin por una simple razón. La moral del ejército ruso está en su punto más bajo. La guerra de Putin ha causado cientos de miles de muertes y ha provocado una de las mayores olas de emigración fuera de Rusia.
Si Moscú se ve amenazada directamente, es muy probable que el sistema que mantiene a Putin en el poder, los oligarcas rusos que controlan las principales industrias, lo destituyan primero. En ese escenario, la guerra contra Rusia podría llevar a un cambio ideológico significativo, forzando a Rusia a alinearse con la política occidental o a afrontar pérdidas insostenibles para su recuperación. Desafortunadamente, esto podría generar problemas para Estados Unidos, especialmente con China. Cuando Rusia invadió Ucrania, el oeste rápidamente cortó el comercio entre ambas naciones. China se convirtió en el mayor socio comercial de Rusia, alcanzando un récord de $240.000 millones en valor comercial en 2023. La asociación es mutua. Rusia obtiene importantes flujos de dinero para financiar su guerra y progresar en Ucrania. China accede a precios del petróleo y gas de Rusia, muy inferiores a los que Europa pagaba hace un año. Si Estados Unidos fuerza a Rusia a retirarse de la guerra reestructurando su gobierno, China probablemente perdería a su principal socio comercial y fuente de recursos naturales. Dado que Estados Unidos también controla el Estrecho de Malaca, por donde pasa la mayor parte del comercio naval entre China, Oriente Medio y África, China podría percibir un ataque de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Rusia como una amenaza directa a su propia seguridad. En resumen, la intervención de Estados Unidos en Ucrania podría, de forma indirecta, provocar que China le declare la guerra a Estados Unidos. Con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reactivando el artículo 5 y los aliados de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, India, Japón y Australia, siendo parte del Quad, esto podría anunciar la Tercera Guerra Mundial. En este caso, sería imposible predecir el futuro. Si China ya tiene planes para proteger a Rusia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, podría intervenir cuando las tropas estadounidenses entren en Ucrania, iniciando el proceso antes de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte ocupe Kaliningrado. Los primeros movimientos de China podrían ser contra Japón y Taiwán, forzando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a desplegarse en el mar de China Oriental para reforzar las defensas de estos países. Entonces, los Estados Unidos tendrían menos oportunidad de mejorar la situación de Ucrania. Sin embargo, el conflicto resultante superaría velozmente a la guerra ruso-ucraniana en bajas diarias, y todos los involucrados tendrían enormes pérdidas antes de lograr avances. Y eso es solo el segundo escenario. Durante este video, hemos omitido intencionalmente una gran variable que tanto Estados Unidos como Rusia pueden utilizar a su favor: las armas nucleares. Se espera que Rusia no use armas nucleares contra Ucrania. Putin ha intentado evitar reiteradamente que la Organización del Tratado del Atlántico Norte ayude a Ucrania, incluso de forma indirecta, alardeando de su arsenal nuclear. En las versiones más recientes de la doctrina militar de Rusia, si una potencia nuclear ayuda a una potencia no nuclear en una guerra contra Rusia, tendría motivos suficientes para escalar el conflicto a la guerra nuclear. Estados Unidos sabe esto, y la única forma de prevenir una guerra nuclear total sería atacar primero. Estados Unidos y Rusia poseen más de 5.000 ojivas nucleares cada uno, distribuidas en sus territorios y submarinos que navegan por los océanos. De esos, se estima que ambos países también tienen 1.700 ojivas desplegadas, listas para disparar en cualquier momento. Pero al final, no importa quién golpee primero. Los sistemas de protección modernos para lanzamientos de misiles nucleares de Estados Unidos y Rusia son tan precisos que pueden detectar un lanzamiento en 10 minutos. Eso no es suficiente tiempo para que un misil nuclear intercontinental alcance y destruya un silo de misiles nucleares fuertemente fortificado. Una simulación del Instituto Futuro de la Vida indica que las potencias nucleares iniciarían con misiles pulso electromagnético para deshabilitar las redes eléctricas del adversario y prevenir más lanzamientos de misiles. Luego de media hora, la mayoría de los misiles intercontinentales impactarían objetivos militares clave, como bases o silos nucleares. Los siguientes objetivos serían las principales ciudades para evitar que los gobiernos se recuperen. La activación del artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte significaría que Rusia entraría en guerra contra el Reino Unido y Francia. Ambos países poseen armas nucleares, por lo que, si Rusia los atacara primero, solo provocaría una respuesta en cadena con más medidas reactivas. Sin importar quién dispare primero, las consecuencias son devastadoras. Las simulaciones indican que los residuos nucleares cubrirían gran parte del hemisferio norte. La simulación también sugiere que 5.000 millones de personas morirían debido a las explosiones nucleares o al hambre generalizada que sigue cuando el hemisferio se vuelve prácticamente inhóspito para la agricultura. Las temperaturas promedio en el norte caerían 20 grados Fahrenheit, causando un cambio climático significativo y diezmando la población restante. El hemisferio sur está un poco mejor, pero es probable que el orden mundial cambie para siempre.
Justamente por eso, Estados Unidos ha sido reacio a intensificar sus esfuerzos para brindar más ayuda directa a Ucrania. Aunque las amenazas de Putin han sido perfunctorias, una acción agresiva, como el desembarco de tropas estadounidenses en Ucrania, podría hacerle perder la paciencia. Putin podría elegir la opción más destructiva, considerando que la alternativa es que el Kremlin se someta a Estados Unidos o China. Si Putin no puede tomar Ucrania, nadie podrá tener a Ucrania, porque las bombas nucleares harían desaparecer a Ucrania, al igual que a muchos otros países del hemisferio norte. ¿Pero qué piensas tú? ¿Intentará Estados Unidos escalar los asuntos en Ucrania? ¿Rusia decidirá que es suficiente y aceptará la derrota? Comparte tus comentarios y gracias por ver. Ahora ve y revisa 800.000 tropas militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos listas para entrar a Ucrania, o haz clic en este otro video en su lugar.